inocuidad y calidad. Por cualquier cosita, todavía sigo un poquito afectada de la voz, entonces voy a tener que estar haciendo pausas o así para no esforzar mucho pues, la garganta. Vamos a revisar primero un video cortito que encontré que define muy bien el material que vimos en la clase anterior con respecto a los conceptos e ideas iniciales sobre el concepto y la importancia de la calidad. Vamos a revisarlo primero e iniciamos con el material de esta semana. La calidad hace referencia a la capacidad de un bien en cumplir satisfactoriamente las necesidades implícitas. Me indican por favor si lo escuchan bien los que están conectados. ¿Alguno? ¿Alguno me puede indicar si se escucha bien el video? Sí, profe, sí se escucha bien. Listo, gracias. O explícitas según los parámetros del cliente en términos industriales. La calidad es la cualidad de un objeto, bien, pensamiento o hechura que satisfaga las necesidades totales o específicas del individuo. Según la norma de la ISO 9000, se define a la calidad como el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, incluyendo el pensamiento, cumple con los requisitos establecidos. El concepto de la calidad ha ido en permanente evolución desde su descubrimiento y aún más en las organizaciones sociales, ya que puede ir dirigido a un servicio, un producto, un sistema, una corriente o un proceso. El término calidad proviene del latín qualitas, que significa cualidad de algo. Es el concepto individual que cada persona tiene de referencia al producto o servicio que mejor satisfaga a sus necesidades, tomando en cuenta la comparación con otros similares del mercado. Calidad es la herramienta que se utiliza para medir los parámetros de excelencia, que cumpla con todos los requisitos al más alto nivel. También es calidad la capacidad de satisfacción que le brinda una entidad, donde el individuo se muestra conforme con lo recibido. La calidad es ajustarse a las normas y especificaciones al más bajo costo, obteniendo un servicio o producto que llene todas las expectativas del individuo. Aunque algunos defienden la postura de este término, hay una aparición reciente. Hay datos históricos que algunas civilizaciones se preocupaban por la comercialización de productos de calidad o fabricados artesanales funcionales. Es por ello que, sin ser consciente del término, el hombre en la práctica y fabricación de objetos para subsistencia se preocupó de forma inconsciente en que funcionaran y cumplieran un objetivo. Bajo un enfoque productivo, si se da garantía de la calidad, se pueden reducir los costos de fabricación, aumentan las ventas y se proporciona la satisfacción de todos los clientes. En la vida, alinearse a la satisfacción personal, individual y social es una de las características propias del término. Como pudimos observar en el video, hace un resumen de lo que vimos en los conceptos de la semana anterior con respecto a la calidad. La calidad lo que busca es siempre satisfacer esas necesidades de nuestro cliente y es muy importante ahí el involucramiento de demás departamentos, ¿verdad? Si lo vemos desde la parte de producción, cuando ya producción llega, ok, hay que hacer X producto, ese producto ya tuvo un estudio, tuvo un razonamiento, hubieron otros departamentos involucrados para entender que ese era el producto que nuestro cliente va a ocupar, ¿verdad? No es antojadizo, no es porque es bonito, no es porque a María le gusta, sino porque realmente hubo una investigación de que ese producto o servicio va a cumplir con una satisfacción.
y va a llegar a cierto nicho de mercado donde podamos pues ser de éxito. Entonces es importante que la empresa siempre tenga los departamentos necesarios en la medida de lo posible para que esos productos que se desarrollen tengan éxito, ¿verdad? Y es ahí donde la calidad pueda empezar a medir, ok, si nosotros ocupamos un pan que mida 12 centímetros de largo, que tenga una altura de 5 centímetros, que esté en una escala de color, que la presencia de la sal sea tanto, que si tiene sabor dulce, que el dulzor sea tanto, unos grados Brix, eh, el mínimo y el máximo, ¿verdad? El rango para todo eso que vamos a medir, calidad lo pueda tener definido y lo pueda medir, ¿verdad? Porque no es lo mismo que lo vea María, que lo vea bonito de 13 centímetros, a que lo vea Pedro, que lo ve bonito de 20 centímetros, el bonete de pan, por decir un ejemplo. Pensemos como cuando ustedes van Subway, que tienen muy estandarizado las presentaciones de los sándwiches. Entonces hay de 25, de 15, 35. Y ellos ya tienen una medida estándar del, perdón, de la presentación del pan que ellos ocupan por un tema de espacio, por un tema de costos, por consumo del mismo cliente, para que sea una porción adecuada, que no vayan a desperdiciar, que no vaya a haber excesos, que la cantidad de ingredientes que va a ir dentro de ese sándwich se vea bien, ¿verdad? Sea representativo. Entonces, es ahí donde viene todo el tema de la estandarización y tener claro cuál es nuestro producto y qué calidad desde su injerencia pueda pues estarlo midiendo. Hoy en la clase vamos a revisar 3 puntos importantes o iniciales para la calidad, que es el tema de las políticas de calidad, los objetivos y cómo vamos a ir desarrollando un plan de calidad con respecto a nuestro producto. La política de calidad desde la ISO 9001 es un sistema de gestión que nos permite establecer y comunicar a toda la organización lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestra línea de trabajo, cuál va a ser nuestro norte. Dependiendo del proceso, ok, esto es lo que vamos a medir, esto es lo que vamos a darle seguimiento, estas son nuestras prioridades. Y es ahí donde nace la política. La política engloba ciertos aspectos o ciertos puntos y su principal objetivo es que toda la organización esté enterada de cuál es el fin, qué es lo que estamos buscando. Si estamos hablando de los casos de los panes, que vamos a vender a Subway, por poner un nombre, entonces nuestro fin es que los panes siempre vayan en las medidas que Subway lo ocupan, en el color que lo ocupan, en el grado de cocción que lo ocupan, los sabores, ¿verdad? Si son ajo romero, si es italiano, si es ciabatta. Entonces, según el pan, esas van a ser las especificaciones y eso es lo que todos tenemos que cuidar. Todos me refiero operarios, supervisores, inspectores, desde la materia prima. Todos vamos a cuidar que ese producto, cuando ya llegue a una caja, a una bolsa con una etiqueta y llegue al andén de Subway, esté dentro de las características y necesidades que ese cliente ocupa. ¿Qué es la política de calidad? Son aquellas intenciones, tanto globales y de la dirección de la organización. Cuando hablamos globales, entiéndase si estamos trabajando en alguna empresa transnacional. Pensemos Coca-Cola. La misma Coca-Cola se sirve en Costa Rica, que se sirve en Japón, que se sirve en Estados Unidos.
los sabores, los ingredientes, el estándar, el envase, todos tienen una misma base. Puede que de un país a otro varíe, claro está, según ese país y sus regulaciones propias internas de lo que vimos en el módulo anterior, según las leyes, normas y demás, pero más sin embargo, Coca-Cola tiene un estándar de producción, que el fin es que la coca sepa igual en cualquier parte del mundo que usted se la tome. Entonces, es importante que si estamos trabajando en una transnacional, estas políticas de calidad sea la misma. Si tenemos una fábrica en República Dominicana, a como la tengamos en Costa Rica, sea la misma línea de trabajo. Viene dictada de las altas direcciones de los departamentos correspondientes y sus jefaturas, gerencias, y lo que busca es establecer, implementar esa política, y lo que el fin principal es que sea apropiada al propósito y al contexto de la organización, que tenga un apoyo desde las direcciones o las jefaturas, proporcione un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad, que incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables y que incluya un compromiso de mejora continua en los sistemas de gestión. Esos son algunos de los aspectos que debemos siempre contemplar al momento del desarrollo de una política. Que esté respaldada, que sea un marco de referencia, que busque cumplir con los requisitos y que siempre haya una oportunidad de mejora. No nos podemos estancar en el tiempo. Como lo veíamos en la clase anterior, la calidad, y lo veíamos ahora en el video, lo volví a retomar, la calidad se ha ido transformando desde el hombre, desde sus herramientas prehistóricas a la actualidad, ¿verdad? De llegar de una piedra, que tal vez con eso mataban a algún animal, a llegar a armas ya más sofisticadas. Pensemos desde un puñal, digamos desde un cuchillo, hasta algún otro tipo de instrumento para atrapar o procesar nuestros alimentos, pensando en el tema de alimentación y supervivencia. Entonces, sin distintamente de las capacidades, cualidades de los hombres y mujeres en el transcurso de la historia, hemos ido perfeccionando y mejorando. Es igual, la política de calidad no se puede quedar estática, tiene que ir variando. ¿Cómo va a variar? Ok, va a variar como les decía antes. Está el departamento de investigación y desarrollo, está el departamento de ventas, está mercadeo, está la parte de relaciones públicas, está la parte de los contratos, está compras, está ventas, ¿verdad? Inclusive, todos estos departamentos dentro de una empresa generan información. Y esa es la información que nosotros vamos a tomar. ¿Cómo nos vamos a ir reinventando con el paso del tiempo para poder ser más eficientes con lo que estamos ofreciendo? Los componentes, tenemos que saber cuál es la naturaleza de la organización, qué estamos haciendo, dónde estamos. Tiene que haber el compromiso de cumplir con esa calidad, el compromiso de la mejora continua, que sea la referencia, y que también haya un compromiso con el personal y con la sociedad. El escenario de aprendizaje. ¿Qué buscamos cuando vamos a implementar? Cuando vamos a implementar o a generar esa cultura, ¿verdad? Con respecto a nuestra política, tenemos que tener un capitán del barco, ¿verdad? Que es la metáfora que viene acá. Tenemos que tener ese capitán de barco, que es la alta dirección. Tenemos que tener todos nuestros procesos bien identificados, todas las partes que se involucran para el desarrollo de
tenemos que tener un enfoque, un horizonte hacia dónde vamos a ir, que son las intenciones, y por ende una dirección que nos vaya indicando, ok, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal, esto lo podemos mejorar, esto lo podemos, ¿verdad? Perfeccionar o no, esto está bien así, mantengámoslo, porque también eso es válido, ¿verdad? En los procesos. Tal vez lo estamos haciendo tan bien desde el inicio, ok, que no lo podemos cambiar, pero también que no sea antojadizo, que sea algo estudiado, que sea algo que realmente el cliente no hubo quejas, que sea algo que el cliente no tuvo quejas, que el cliente estuvo eh, con apego a la marca porque sí, eso funcionó. No porque a Pedro le gusta que eso se siga haciendo así, porque siempre se ha hecho así, ¿verdad? Sino que realmente sea funcional para lo que estamos haciendo. La política, ¿verdad? Tenemos que siempre estar revisando, y aquí lo que genera es parte de la misma analogía, ¿verdad? Que revisemos hacia dónde estamos yéndonos, hacia qué regiones y cuál es la visión de la empresa, ¿verdad? Siempre es importante involucrar, esa es la base, ¿verdad? Esa es la base, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué somos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Y al final de ahí es donde podemos hacerlo tan sofisticado como querramos, ¿verdad? ¿Qué mercados? No es lo mismo que nosotros estemos vendiendo un producto para niños, un colado, por decirlo así, o hacer un puré para un adulto mayor, inclusive. Son dos nichos de mercado que aunque pueden tener sus similitudes a nivel de capacidades, pero sus exigencias nutricionales son otras. Entonces no es lo mismo un colado para niños que para adultos en la segunda etapa o la edad. ¿Por qué? Porque no es la misma la cantidad de azúcar, no es la misma cantidad de nutrientes, minerales que le podamos adicionar, los tamaños de las partículas, los sabores. En cuanto a regiones, como les decía ahora con el tema de la Coca-Cola tiene una base. El sabor debe ser lo más similar posible, pero habrá países donde sus políticas digan, no, nosotros queremos que haya más que haya más oferta de la Coca-Cola cero porque el gobierno está trabajando en un tema de salud, queremos reducir los consumos de azúcares, de comidas altamente procesadas, entonces está bien, Coca-Cola puede vender, pero tiene que haber en los mercados mayor cantidad de productos cero, por poner un ejemplo. Que a diferencia tal vez hacia Centroamérica, ¿verdad? Que tal vez el predominante es una coca regular, o puede que esté mitad y mitad, ¿verdad? Regular y coca cero. O inclusive con los sabores diferentes. Nosotros acá lo vemos en menor cantidad, sabores de cereza o de zarza. Ya pasó el señor que vende con nosotros por aquí, Dios mío. Es diferente, ¿verdad? Los sabores, tal vez acá no lo vemos tan común, pero en otros países sí los vamos a ver más común. Y siempre enfocado en qué queremos hacer, cuál es la visión de la empresa. Queremos vender productos más saludables, queremos hacer cosas más eficientes, no queremos tener muchas gamas de productos. Entonces, es ahí donde depende de eso. Un ejemplo de la política. Un ejemplo de una política es esta captura que tenemos acá. Dice, voy a leer textualmente, el compromiso de NEC, el compromiso Profe, de... vieras que no se le escucha. A ver, ay, se cerró aquí. Ahí, ahora sí, se cerró.
Me indican, sí, porque se había cerrado el micrófono. Sí, ya. El compromiso de NEC es ofrecer productos y servicios de alta tecnología y valor agregado al cliente, superando sus expectativas, buscando la mejora continua, promoviendo el desarrollo de los empleados, estableciendo alianzas estratégicas y cumpliendo las leyes aplicables. Nuestras acciones están basadas en los valores. Mirar hacia afuera, mirar hacia el futuro. Piensa simple, presenta una estrategia clara. Sea apasionado, sigue hasta el final. Muévete rápido, nunca pierdas una oportunidad. Y fomenta la apertura y estimula el crecimiento de todos. Esta es una política pequeña que involucra parte de los valores de la empresa, que inclusive si vemos en el primer texto hay elementos predominantes. El tema de la mejora continua, el tema que involucra a los empleados, a los colaboradores, busca las alianzas o las estrategias para, ¿verdad? Para avanzar y sacar adelante la política. Y siempre, como les digo, respetando las leyes. Entonces, es una política sencilla, enfocada a la empresa, que es un tema de tecnología y servicios, donde siempre está enfocada en el cliente, pero también agrega todos los elementos que estamos conversando. ¿Me puede ayudar tal vez Jonathan, Mauricio, a leer la filmina, por favor? Hola, buenos días, compañeros, profe. Gracias. Dice, importancia de la política de calidad. El personal debe saber cómo aporta su labor a la política de calidad y esto un auditor diestro lo puede determinar sin preguntar cuál es la política de calidad. En cambio, lo puede determinar en entrevistas con el personal, revisando su trabajo, el cumplimiento de este y la alineación de sus actividades con los indicadores de su proceso y con los objetivos del sistema de gestión de calidad. La política de calidad otorga a una empresa alineación entre estrategia, procesos, personal, logrando que el personal comprenda cómo aporta a la organización. Esto se consigue siempre y cuando la política esté redactada teniendo como base el contexto de la organización. Muchísimas gracias. Exacto. La política, como se dice, tenemos que respirarla. Que usted ponga un pie en la empresa y usted sienta que aquello que le dijeron, llámese un colaborador cuando va a ingresar nuevo, llámese un auditor, llámese una visita. Si hay todo un tema de abordamiento y que nosotros queramos que las personas que estén dentro de la empresa sea un personal permanente o sea una visita, entienda nuestra importancia y de lo que va a observar de nuestros procesos, tenemos que, uno, ¿verdad? Generar toda esa estrategia. Ustedes llegan a las empresas cuando ya están bien consolidadas por lo general, usted entra a recepción y usted ve valores, principios, misión, visión, como en unos carteles pequeñitos y de colores y todo bien bonito. Cuando pasamos por la parte donde está la parte de calidad, también está la política de calidad. Entonces, que yo eso que leí, que realmente se aplique, que realmente todas las personas, todos los actores del proceso estén involucrados en buscar eso. Entonces, es como dice el texto, ¿verdad? Desde un auditor que es un profesional o que tiene un perfil que anda buscando información, que anda recabando los procesos, lo puede notar desde el misceláneo, cómo se comporta un misceláneo, hasta cómo se comporta el operario en la línea, hasta cómo se comporta el operario en empaque, ¿verdad? Y no siempre es que tenemos que estar en un régimen militar y que todo tiene que estar, ¿verdad? Sino que sea algo natural, que realmente eh, la empresa, el enfoque sea siempre capacitar, darles información, la importancia, para dónde, quiénes se lo van a comer, quién va a usar ese producto, porque es importante que ese colaborador esté en la línea,
porque es importante un parámetro. Entonces, que sea algo natural, que sea algo como casi respirar. Por eso les decía que se respire, que casi sea como respirar cuando usted entra, que todos estamos comprometidos y alineados. ¿Por qué? Porque eso hace más fluido los procesos. Y es ahí donde radica pues la importancia de una política. No sé si me ayuda Marvin, Marvin Aarón. Tal vez me pueda ayudar a leer la filmina, por favor. Marvin, ¿estás por ahí? Maisel. Maisel Paola. No sé si puede ayudarnos a leer la filmina. ¿Cómo evaluar la política de calidad? Tu política de calidad debe ser medible. Brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional en el entendimiento de la sociedad que lo rodea para que se desenvuelva adecuadamente. ¿Cómo mides eso? ¿A qué te refieres con servicio de educación de conciencia? ¿Cómo te aseguras de que lo entiende la sociedad? 2. Sé específico. Realizamos las mejores instalaciones de gas domiciliario. La palabra mejores no dice mucho. ¿Cómo debería ser la mejor instalación de gas domiciliario? Segura, estética, durable. 3. Fácil y simple. Hacerla simple facilita la comprensión tanto de colaboradores como externos, pero no será posible si antes no hemos abordado los primeros requisitos de la norma. No es necesario tener un bloque gigantesco de texto con palabras extrañas. 4. Debe siempre estar disponible y mantenerse como información documentada, comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda. Muchas gracias. Como podemos ver, esos 4 puntos es un poquito lo que ya hemos venido hablando. Tenemos que ser puntuales en nuestra política. Tiene que ser medible. Ok. Medible, como les decía hace un ratito con el tema del pan de Subway. Entonces, si yo sé que siempre tengo que cumplir con cierta cantidad de panes dentro de un rango de una medida, entonces, ok, ese es nuestro parámetro principal. Este es nuestro factor de diferenciación. Con eso nos estamos diferenciando porque somos proveedores para Subway y Subway vende por medida. Entonces, sí o sí, eso es algo que yo tengo que medir dentro de mi proceso. Sí o sí, mi personal tiene que estar con las herramientas necesarias para que ellos tengan la noción de que cuando hicieron el pan en una primera etapa con la masa fresca y este luego sea sometido a un horneo, quede dentro de la especificación. También es importante lo que les decía ahora del producto. Aparte de todo el estudio de funcionalidad, de que realmente es el producto que nuestro cliente ocupa y todo, también hayamos realizado las pruebas necesarias para poder generar esos estándares. No es que a la primera no sale, sino no. Tiene que estar investigación y desarrollo, la persona que esté generando el producto, ¿verdad? Que esté desarrollando el producto, valga la redundancia, generando estas prácticas o estos ensayos para saber, ok, Pedro siempre tiene que dejar el bolillito de pan de masa fresca en 10 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando vaya a crecer va a quedar en 13. Y 13 es como lo ocupa Subway. Entonces, eso es un primer parámetro. Lo que nosotros nos diferencie o sea crítico para ese producto final son los rubros que tenemos que tener establecidos con rangos, con las herramientas necesarias para que nuestros colaboradores lo puedan medir y con un registro correspondiente que estamos dándole seguimiento a ese aspecto a evaluar de producción.
Tiene que ser específico, sí. Yo no puedo decir somos los mejores o somos los más, nos diferenciamos o no, no, tiene que ser ¿por qué nos diferenciamos? ¿Por qué ocupo el pan de la panadería Tres Patitos que le está vendiendo a Subway? ¿Por qué? Porque estamos dando una garantía, estamos estandarizando nuestros procesos, cumplimos con las normativas, usamos materias primas establecidas, ¿verdad? Obviamente no es que uno va a poner eso en la política así súper específico, pero sí que realmente haya esa palabra diferenciadora, ¿verdad? Garantizamos que nuestro pan cumple con el estándar de nuestros clientes. Eso es lo más específico posible. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo una necesidad de un cliente. Tiene que ser fácil y simple. Si no lo hacemos fácil y simple, ni los colaboradores, ni los quienes nos proveen materias primas, ni, o sea, no van a entender el por qué. Digamos que yo le explique a Juan que lo estoy contratando de emergencia porque se me fue Pedro, que Juan entienda, Juan, este es el pan que yo ocupo, tiene que quedar así, así y así, y aquí está para que usted lo mida y le dé seguimiento. Sencillo, no le puedo hablar con tecnicismo, no le puedo hablar de las levaduras, no le puedo hablar del tiempo de cocción, los almidones en el pan, que las levaduras en el pan, que la masa tal, que la harina tal. No, no, no. Él tiene que tener claro qué es lo que ocupa, porque ese es su puesto. Si es un operario, ese es su puesto. Y él tiene que tener los conceptos sumamente claros. Y sí, tenemos que tener siempre la información a mano. Tiene que estar siempre comunicada y que todos estemos pues enterados de lo que estamos haciendo. Desde un supervisor, que es un mando medio que recibe una orden, ahí para abajo, ¿verdad? El inspector, el supervisor, el operario, todo el mundo tiene que estar enterado de qué cambios o cuáles son los rubros que estamos midiendo. Los objetivos de la calidad, ¿verdad? Siempre tienen que ser metas empresariales específicas para el valor y el rendimiento de los productos. Decía el video que veíamos ahora que la calidad tiene que buscar nuestros recursos y los costos a un menor costo. Pues no siempre es posible lo del tema del menor costo, pero sí siempre siendo rentables, que lo que estamos invirtiendo o lo que estamos involucrando en ese producto, pues sea correspondiente al costo o al precio que lo estamos vendiendo. Cada objetivo de calidad pretende garantizar la alineación de la política de la empresa y la declaración desde la estrategia, ¿verdad? Tienen que estar alineados. Lo que diga la política con lo que está haciendo la dirección tiene que estar sí o sí alineado. Los objetivos de la calidad deben ser, como decíamos, ¿verdad? Específico. ¿Qué es lo que queremos? Que el 95% de nuestras unidades de pan estén dentro de los 13 centímetros que ocupa Subway. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, por tandas de producción. Tandas de producción tenían que ser 100 unidades de pan. De esas 100 unidades, el aceptable es que salgan 5 fuera del rango. Ok, si salen 6, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces tenemos que también generar esos planes de acción cuando nos salimos de nuestros objetivos o de nuestros rangos para revisar los procesos. Revisar si es un tema operacional, si es un tema de materias primas, si fue un caso puntual, ¿verdad? Entonces es importante. Tienen que ser alcanzables. Yo no voy a poner que es un 100% de los panes que tienen que salir perfectos. ¿Por qué? Porque hay variantes. Hay variantes si yo produje ese pan en la mañana, si lo produje en la tarde, si lo hizo María, si lo hizo Juan, si tuve que cambiar la levadura, hasta el agua, digamos, si hay un sistema de clorado, tal vez se me subió el cloro y me está afectando la levadura. Entonces tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista. Tiene que estar orientada a la calidad de la organización, ¿verdad? Según eso, los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política, ¿verdad? Igualmente, medibles.
todos los requisitos tienen que estar aplicables y tienen que estar siempre pensados para que todo esté conforme a lo que estamos pidiendo, a lo que nos están solicitando. ¿Cómo nacen los objetivos? Cada objetivo nace de una intención, ¿verdad? Entonces, si la idea es ser los mejores, que quedaba bastante escueto, ¿verdad? Entonces, si decimos, bueno, nosotros queremos ser los mejores, pero ¿cuál va a ser nuestro objetivo específico? Ok, que el 95% de nuestros panes estén dentro de los rangos. Queremos hacer entregas a tiempo, que es una intención, queremos siempre entregar los lunes a las 6 de la mañana al cliente. Ok, ¿cuál es nuestro objetivo? Garantizar que la flotilla cuente con un 100% del mantenimiento, digamos, involucrando mantenimiento, involucrando inocuidad, ¿verdad? Que también va de la mano. Ocupamos a garantizar productos inocuos. Entonces, estandarizar, ¿cuál va a ser el objetivo? Estandarizar el 100% de nuestros procesos o garantizar que nuestros conteos microbiológicos estén dentro del rango, ¿verdad? Entonces, de cada intención que es muy abierta o muy amplia, nosotros vamos a ir generando los objetivos con las características que ya vimos, ¿verdad? Que sean medibles, que sean fáciles, que sean alcanzables, que sean cuantificables, ¿verdad? Entonces, es ahí como vamos generando los objetivos. ¿Cuál es esa estructura? ¿Verdad? Generamos una acción, generamos un nivel, ¿a quién le va a corresponder generar ese o desarrollar ese objetivo? ¿Y en qué plazo lo vamos a garantizar? Un ejemplo. Alcanzar el respeto y la confianza del cliente. Esa es como la idea general. Entonces, y luego dice, compromiso del uso racional de los recursos. Entonces, establecer el uso racional de los recursos a través de una campaña de colaboradores del departamento de producción para disminuir los costos de la empresa durante los próximos 3 meses del presente año, perdón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Generalísimo, uso racional de los recursos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Los colaboradores. Si vemos la estructura anterior, ok, ¿cuál es la acción? Bueno, mejorar los recursos. ¿Cuál es el nivel? El departamento de producción. ¿Cuál es el plazo? Durante los próximos 3 meses. Y así sucesivamente podemos agarrar los objetivos que tengamos y generarles esa estructura. Es un objetivo sencillo, es un objetivo específico, es medible, genera responsables y obviamente que ahí viene después todo el tema de las acciones. Si es el uso racional, entonces viene el tema de inventarios, viene el tema de las producciones sean acorde, que las órdenes de producción estén acorde, que no hayan procesos de retrabajo, ¿verdad? Un segundo ejemplo es ¿verdad? Vamos a leer. Potenciar la difusión de los títulos que se imparten en el centro de niveles educativos preuniversitarios y facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso. Planificar y desarrollar la enseñanza. Mantener de manera sostenible la colaboración y participación de los colegios. Este es a nivel de servicios. Y estos objetivos, si ustedes los revisamos, lo que genera son diferentes acciones. Son específicas. En este caso, indica cuál es el objetivo y cuál va a ser pues, la acción que vamos a realizar. ¿Verdad? Siempre tienen que estar de la mano. No podemos desligar o hacerlos súper escuetos, como lo veíamos antes. No podemos decir, somos los mejores. Cualquiera puede ser el mejor, ¿verdad? Cualquiera queda muy abierto. ¿Qué genera cuando le damos estructura? ¿Qué genera cuando yo leo
algo más específico como acá en el texto azul. Genera confianza, genera que yo estoy conociendo mi proceso, genera que yo sé de lo que es capaz mi proceso y lo que podemos hacer. Genera que también hay un compromiso por parte de la gerencia. Entonces, y en este caso, pues de producción, ¿verdad? En el ejemplo específico. Entonces, producción sabe que tenemos que maximizar los recursos durante los próximos 3 meses. Entonces, y ustedes lo verán en las empresas, le vamos a poner, llega temporada de diciembre, tenemos que sacar la producción y tenemos que todo que salga bien y todo el mundo le pone y hacemos toda una estrategia. Si hay que contratar más personal, si hay que hacer más horas extra, los pedidos se hacen anticipados, las materias primas llegan con anterioridad. Entonces se genera toda una estrategia para cumplir con ese objetivo de esa temporada. Entonces generemos todas las acciones necesarias para cumplir. Lo ideal, bueno, lo ideal serían en esos cortos tiempos. Creo que el enfoque siempre va a ser mejor cuando trabajamos en tiempos más cortos. Nos da un sentido de enfoque y no nos dispersamos tratando de solucionar otros problemas y otras situaciones, sino que estamos enfocados que en esos 3 meses esa va a ser nuestra prioridad. Los planes de control. No sé si Jocelyn me ayuda a leer la filmina, por favor. Jocelyn, ¿estás por ahí? Plan de control de calidad según ISO. Documento en el que se especifican los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto o proceso o contrato específico. Es un programa que sirve para establecer procedimientos operativos estándares, así como las políticas, objetivos, procesos, documentos y recursos de una empresa para gestionar y asegurar la calidad de sus operaciones y del producto o servicio que se ofrece. Gracias, muy amable. ¿Qué busca el plan? El plan lo que quiere hacer es unir todas nuestras ideas para garantizar esos objetivos, pero dejarlo por escrito. ¿Qué se busca siempre con la parte documental y que es algo muy importante que tenemos que tener claro? Si bien es cierto, la parte documental de un sistema de gestión siempre nos genera atraso, siempre es tedioso, hay que invertirle mucho tiempo. ¿Qué es lo que busca? Que haya una continuidad y una permanencia. Que si cambiamos de gerencia se mantenga, si cambiamos de jefatura se mantenga, que si cambiamos el líder de línea se mantenga. Se mantenga en el sentido de que está, que ahí está, aquí quedamos. Vamos a generar una nueva mejora. Estudiamos las tendencias del mercado y esto ya no lo que ocupamos avanzar, pero para que no se generen retrabajos. Es fundamental que ustedes, desde la posición que estén ocupando, ahorita, mientras reciben la capacitación o en el momento que la capacitación, bueno, el título ya como inspectores de calidad e inocuidad, les facilite nuevas oportunidades de trabajo, siempre defender la parte documental. Siempre se hace de por menos la parte documental. Y está bien, tenemos que ir a lo práctico, tenemos que ir resolviendo, tenemos que ejecutarlo de forma más vehemente en las empresas. Mas, sin embargo, como les digo, es la garantía de poder generar una continuidad sin que generemos retrabajos, ¿verdad? Reprocesos o que nos devolvamos. No, que ya demos por terminada esa etapa y aquí para adelante solamente mejoras. Y que siempre esté con todos los rubros que se ocupan, que los vamos a revisar. A los aspectos a considerar es personas responsables, la parte documental, las responsabilidades de todos los departamentos o las personas involucradas, que haya coherencia y compatibilidad
¿verdad? Entre lo que estamos haciendo, quiénes van a ser parte de, quiénes son los involucrados, cuáles son los recursos, y que tenga una presentación y una estructura legible, ¿verdad? Cualquiera tiene que entenderlo. Si llega el máster, más máster en inocuidad, que tiene experiencia y que tiene un montón de cosas, hasta que llegue el OP1, ¿verdad? El operario, el ayudante general, y pueda tener una documentación y la pueda entender y la pueda leer según sus capacidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos garantiza esa continuidad de la que les estoy hablando, de que los sistemas de gestión se mantengan y puedan salir avantes y no se estanquen. La importancia que vamos a buscar, bueno, la aplicación de casos específicos, cumplir con los requisitos legales, el desarrollo de nuevos productos, que los requisitos se cumplan, gestionar actividades para que eso pase, optimizar el uso de los recursos, minimizar el riesgo de no cumplir requisitos, usarlo como base para el seguimiento. Esa es la principal. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, eso es lo principal. Que toda la documentación, que todas las acciones, cuando lleguemos a una empresa, nos permitan darle continuidad a los sistemas de gestión. Los 6 pasos, vamos a identificar la necesidad que tenemos, vamos a definir los requisitos, cuál va a ser nuestro alcance, cómo vamos a preparar ese plan, el contenido del plan y su revisión e implementación. Identificar la necesidad. El primer paso antes de comenzar a elaborar un plan de calidad es que realmente tengamos identificado cuál es nuestro proceso, qué es lo que estamos haciendo y por qué vamos a revisarlo. Porque es para nosotros importante sacar siempre el producto de X o Y dimensión. Se describe con ellos los procesos, ¿verdad? Con los que la empresa debe de cumplir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificar por qué es una necesidad para la organización. Luego, identificar las entradas para el plan de calidad. Una vez que se decida iniciar con su diseño e implementación, es el momento de identificar cuáles van a ser los eslabones iniciales, cuáles son los requisitos, con qué tenemos que cumplir, cuál es la legislación legal, cuáles son los requerimientos que vamos a tener desde nuestros clientes con nuestros proveedores. ¿En qué estado está la empresa? ¿Qué recursos tenemos? ¿Tenemos dinero para invertir? No. Entonces, ok, ¿qué es lo que tenemos actualmente? ¿En qué estado está, inclusive? ¿Verdad? ¿En qué estado está lo que estamos haciendo ahorita? Y es ahí donde también generar planes que sean relevantes. Si hubo alguna incidencia anteriormente, entonces decir, bueno, esta es la situación que ahorita tiene la empresa, tenemos muchas desviaciones de calidad y entender por qué se están dando esas desviaciones. Y es un factor que va a incidir, ¿verdad? Es un factor que va a incidir en la elaboración del plan. Definir el alcance. ¿Quiénes van a estar involucrados y cuál va a ser el alcance? ¿Va a ser una línea en específico? ¿Va a ser solo el pan? ¿No van a ser los rellenos de frutas? ¿No van a ser los vegetales cortados? ¿O de los vegetales va a ser solo la lechuga? Porque la lechuga es la mayor cantidad. Entonces ya se hace un 80-20 y definimos que la lechuga es la que más hacemos en nuestra planta. Y es la que más peligro tiene. ¿Por qué? Porque cuando está de lluvia viene con un montón de agentes contaminantes biológicos, llámese babosas, caracoles y demás, hasta físicos por el tema de que se pringa la lechuga y cae tierras, palos y demás. Y es la mayor cantidad. Entonces,
Si es la línea de la lechuga la que nos estamos enfocando, ok, esa va a ser nuestra prioridad. Ese va a ser nuestro proceso a revisar todos los actores, todas las cantidades, los procesos, los procedimientos, los tiempos. Vamos a revisar todo eso porque ese es nuestro primer enfoque. La preparación del plan, como lo dice ahí, la planificación del plan de calidad necesita una persona encargada del proyecto que se encargue de la coordinación, elaboración del mismo y que el equipo de trabajo colabore con él. Es importante que si nosotros vamos a gestionar esto, tengamos la capacidad de sacarlo avante. No siempre vamos a encontrar el compromiso, las iniciativas que queremos con el personal y con la gerencia o con las personas pues involucradas. Entonces es importante siempre tener una actitud positiva y una actitud de liderazgo para poderlo sacar adelante. Al final vamos a mover diferentes actores y tenemos que tener el criterio, la autoridad, la autonomía para poderlo desarrollar y que realmente funcione. Se designará quién será esta persona, tiene que constituir todo un equipo, ¿verdad? Claro está, no siempre es tan fácil que lo haga solo una persona, sino que sí tenemos que involucrar a otros departamentos. Y debe centrarse en recoger toda la información, toda la documentación necesaria que esté dentro del sistema de calidad para que se pueda empezar a generar pues el plan y las bases de dónde vamos a partir, ¿verdad? El contenido del plan se plasma, ¿verdad? Todo esa información. Ok, ya tenemos la base, cuáles son nuestras necesidades, cuál es el enfoque de la empresa, cuál va a ser la persona asignada. Ahora sí, ¿qué vamos a desarrollar? Entonces, tienen que tener características, las necesidades que vamos a empezar a estructurar o a desmenuzar. Como les decía, si la línea es lechuga, entonces con la lechuga, ¿qué nos interesa? La parte microbiológica, la parte de calidad de tamaños, nos interesa los tiempos productivos, nos interesa minimizar las personas en la línea. ¿Qué nos interesa? ¿Cuáles van a ser los aspectos? Ok, no, es meramente calidad. Calidad sí o sí, 100%. No vamos a involucrar más nada en ese plan. Entonces, ¿qué nos interfiere en la calidad? En el caso de la lechuga, puede ser el sistema de corte, puede ser la materia prima, el tamaño como venga, puede ser el personal capacitado, la hora en la que se realice, ¿verdad? No es lo mismo que en el campo. Yo ahorita a las 10 de la mañana esté cortando una lechuga donde el sol está en lo más y mejor y esa lechuga va a venir deshidratada y va a recibir un golpe de calor y la textura y la turgencia de ese producto no va a ser el mismo a que yo la haya cortado a las 6 de la mañana o que la corte en la pura tarde. El rendimiento va a ser diferente, inclusive el peso va a ser diferente. Entonces, todo ese tipo de información es lo que nosotros tenemos que ver hacia dónde vamos a enfocar el contenido del plan de la calidad. Y es ahí donde una vez que tenemos todo eso estructurado, revisamos delante de nuestro equipo de trabajo y empezamos a generar esa revisión, aceptamos y empezamos a ejecutar el plan de calidad. Siempre hay que tener claro y la premisa de que los planes o cualquier cosa que nosotros queramos implementar en la empresa tiene que estar primeramente en un proceso de validación. No siempre las salidas en vivo, por decirlo así, las ejecuciones en vivo, salen como quisiéramos, ¿verdad? Ya una cosa es empezarlo a realizar, a ejecutar, y es también el tiempo y dejarlo establecido. Ok,
este es el plan, estas son las personas involucradas, esto es lo que queremos revisar, esto es lo que vamos a hacer si nos desviamos y lo vamos a valorar en 3 meses. Si en 3 meses todo sale bien, ok, esto ya queda fijo para que durante los próximos 3 meses lo implementemos. A los 6 meses de que inició el proyecto, nos volvemos a sentar y volvemos a revisar cuáles han sido las incidencias, cuáles han sido las desviaciones, cuáles van a ser las oportunidades de mejora. Ahora bien, estos lapsos de tiempo dependen mucho de la rapidez de los procesos, del giro de la empresa, de los recursos disponibles, ¿verdad? Como les decía, para mi gusto personal, entre más cortos sean los tiempos, más ágiles se vuelven los proyectos. ¿Por qué? Porque nos hace sentido enfoque. Nos decimos 6 meses, en 6 meses pueden pasar demasiadas cosas y al final tal vez no llegamos a la idea principal o no concretamos la idea principal. Vamos a revisar un formato de plan. En los planes hay cierta simbología. Por lo general, cuando vamos a empezar a diagramar el flujo de proceso, las figuras utilizadas son círculo, una operación, y cuadrado cuando vamos a generar alguna inspección, llámese control de calidad, algún análisis, alguna verificación. Perdón. Que nos vaya a permitir corroborar los diferentes parámetros o rangos que establecimos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de los recursos. Interviene información y la tecnología que interactúan con personas. Si tenemos una máquina, si tenemos procesos de calentamiento, si tenemos procesos de desinfección, de secado, de cocción, ahí van a estar. Son parte de todo, de ese pequeño eslabón proceso, ¿verdad? Esa etapa. Van a haber entradas, va a haber el desarrollo o la transformación y va a haber una salida. Esta es una plantilla, vamos a verla llena para que la entiendan. Entonces, vamos a observar que en la plantilla viene aquí en esta lineecita que se diagrama, cuál es el recorrido del producto. En este caso, estamos enfocados en calidad, pero una matriz de estas, cuando empezamos a diagramar, le podemos involucrar más información. Por eso también es importante que desde la posición que ustedes estén, tener claro qué queremos hacer y hacer los formatos de una vez tan amplio como requeramos. O tan siquiera dejarlos previstos para luego involucrar más información. Entiéndase. Aquí está. El primer flujo, ¿verdad? La primera línea que nos indica hacia cómo va el proceso, ¿verdad? Estos puntitos. Luego viene el procedimiento como tal y especifica qué es lo que se hace en cada etapa. Y luego vienen los controles. En este caso, como es de calidad, vienen involucrados los controles. Viene el encargado, o sea, el responsable. Viene un documento. Y cuáles son las acciones, ¿verdad? Si hay alguna desviación o algo. ¿Qué podemos involucrar en una matriz como esta? Pues tiempos. Podemos ser más específicos. Queremos ver cuál va a ser la herramienta. Ok, si el control es, bueno, en este caso es que habla de pasajeros. Pero digamos, vamos a medir los bricks. Entonces, ¿cuál va a ser el control? Medición de bricks. Herramienta, brixómetro. Responsable. Si quisiéramos hacerlo más específico, Juan Pérez. No, Juan Pérez no siempre está. Ok, el líder de línea. O no, el de laboratorio. Si quisiéramos hacerlo más específico, y en la parte del procedimiento,
Ok, dice que cuando iniciamos la producción al minuto 3, a la temperatura tal, tenemos que hacer esa medición. Que inclusive, ¿cuánta muestra vamos a tomar para hacer ese control? Ok, vamos a medir los bricks. Lo que ocupamos son 10 ml, por poner un ejemplo. El brixómetro y cuál es el rango esperado. Y de una vez la acción. Esas plantillas, como les digo, pueden ser tan sencillas como esta, que nada más indica procedimiento, control, encargado, documento. En el documento, obviamente, va a venir el desarrollo de toda la herramienta, de todo lo que estamos haciendo. Pero no siempre es que vamos a estar con el lampo documentos ahí a la par de la línea, ¿verdad? A veces ocupamos tener toda la información en una sola plantilla. Entonces, es ahí donde este tipo de matrices podemos de una vez involucrarle o incluirle información pues necesaria para que nos facilite esa revisión en el momento. ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llama un protocolo. Esto es un protocolo del plan de calidad. Entonces, vuelvo y les digo, la plantilla puede ser tan sencilla, tan genérica como ustedes la quieran, o involucrar toda la información. Inclusive puede ser hasta un aspecto visual. Ok, la toma de la foto, cómo tiene que quedar el brixómetro. O si vamos a medir color, ok, hay unos aparatos que se llaman refractómetros que miden color, una tecnología que se programa y demás, se mide el producto, el color, pero no siempre tenemos el recurso del refractómetro. Entonces podemos generar, imagínense, una escala de colores como cuando vamos a comprar pinturas. Entonces tenemos una plantilla de colores ahí, de ok, ese es el color aceptado, este no, este sí, este no. Entonces es ahí donde podemos también generar todas esas herramientas necesarias según la complejidad del proceso. Etapa de las implementaciones. Vamos a ver un ejemplo. Esto es sobre materias primas. Entonces hay una primera etapa, analítica, luego sigue la síntesis y luego el acondicionamiento. En la parte analítica, las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, conseguir la mayor cantidad de materias primas posibles a un menor costo. Estas van a ser como nuestras entradas al proceso. En este caso, lo que estamos revisando es la parte de costos en cuanto al transporte y el almacenamiento. Y de aquí también podemos generar otro tipo de acciones, que es que estas materias primas, ok, si compramos sacos y la preparación lleva gramos, entonces empezar a generar ese gramaje y esas presentaciones más pequeñas que ocupamos. En la etapa de síntesis, las materias primas que se recogieron anteriormente se transforman en el producto real, ¿verdad? A través de lo que vayamos a realizar, a través de los procesos. Aquí es donde es importante observar los estándares de la calidad y controlarlos. ¿Para qué? Para que todas las fases o todos los procesos que estén involucrados en esa síntesis, en esa transformación, salgan tal cual como lo requerimos, ¿verdad? Y la parte de acondicionamiento es la adecuación de las necesidades del cliente o la adaptación de este producto para un nuevo fin, ¿verdad? Siempre tenemos que estar enfocados en que podemos transformar nuestros procesos. Entonces, esa capacidad de respuesta que tengamos van a ser proporcionales a las necesidades de nuestros clientes. Algunos aspectos que también podemos considerar en este punto es en cuanto al transporte, el almacenaje, que son variables que podemos considerar
al momento de que ya el producto esté pues terminado, ¿verdad? ¿Qué es importante en estos planes y al momento de generar los planes de acción? ¿Y qué es lo que tenemos que analizar también? Los riesgos. En cada una de las etapas, como lo revisamos acá anteriormente en la plantilla, en esta plantilla, en cada una de las etapas hay riesgos que tenemos que tener contemplados. Como les hablaba ahora de la lechuga. Ok, yo recibo la lechuga en fresco. ¿Cuáles son mis potenciales riesgos? Microbiológicos, biológicos, físicos y químicos. ¿Por qué hay 4? Bueno, microbiológicos, desde la parte de colis, listerias o algún otro tipo de bacteria que venga por parte del suelo. Biológicos, bueno, la presencia de caracoles, babosas y demás. Físicos, bueno, voy a presentar que hayan restos de tierra, restos de madera, entiéndase, de hojas o ramitas, digamos, del suelo, propios de la materia orgánica del suelo. Y químicos, bueno, por un tema de control de los procesos a nivel de campo, ¿verdad? El tema de dosificación y control de enfermedades con el uso de agroquímicos. Entonces, nosotros identificar cuáles son nuestros riesgos también nos va a permitir definir ciertas acciones o ciertas etapas para decir, ok, ¿qué tan peligroso o qué tan riesgoso, no sería la palabra adecuada, pero digamos, qué tan riesgoso ese es el riesgo, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerable es nuestro proceso ante ese riesgo? Entonces, identificar, bueno, cuál es el alcance que queremos ver, en este caso la lechuga, que queremos analizar los 4 aspectos, definir qué es lo que nos vamos a encontrar ahí, cuáles van a ser los activos, por qué se generan esos riesgos, cuáles son las amenazas, ok. En los químicos, el humano por una mala dosificación, en los microbiológicos, pues un tema tal vez de arrastre en el suelo y el tema de las lluvias. En la parte de biológicos con los caracoles y demás, pues también un tema de incidencia de las lluvias. Entonces, esas son las amenazas que ya yo sé que cuando tengamos temporada de lluvia tenemos que estar más alerta porque es ahí donde nos van a dar las incidencias de riesgo más altas, ¿verdad? Van a estar más propensas a que se den. Identificar cuáles son las vulnerabilidades, ¿verdad? ¿Por qué se da? Ok, si ya yo sé que en época de lluvia voy a tener ese comportamiento en la materia prima de la lechuga, entonces podría pensar en hacer otro proveedor que genere producto orgánico, producto a nivel de un ambiente controlado donde no presentemos estos posibles amenazas. Y evaluar el riesgo. Ok, si yo evalúo el riesgo, ¿cómo si a mi sistema entra un tema microbiológico, un tema biológico o físico? Yo sé que ese riesgo puede llegar a la planta de producción, pero tengo las medidas de cómo minimizarlo. ¿Por medio de qué? Por medio de procesos de lavado, por procesos de desinfección, la selección del personal. Entonces, lo minimizo, ¿verdad? Entonces, al final de ese riesgo, si era un 100, ¿verdad? Si estaba en grado 3, ya lo minimizo a un grado 0. ¿Por qué? Porque tengo como dentro de mis procesos, y me devuelvo aquí a la tabla, como dentro de mis procesos,
generar ese control. Es ahí donde nace el plan el plan de calidad. Entonces, si yo tengo cómo atajarlo, por decirlo de alguna forma, en mi proceso, el análisis de esos riesgos queda a nivel de contención. Digamos, ya yo lo contuve. Sí, puede llegar, pero ya yo lo contuve. Pensemos más hacia la parte de calidad, de tamaño, algo físico, algo medible. Ok, yo ocupo las lechugas que vengan de cierta cantidad de tamaño, digamos, unos centímetros de largo. ¿Por qué? Porque eso me facilita el procesamiento, el corte y demás. Un tamaño, una dimensión. Entonces, si yo sé que el rango de las hojas es de 10 a 15, porque yo sé que en eso yo puedo subdividir, por decirlo de alguna forma, sea de forma manual, una máquina, el proceso o la lechuga, entonces no hay problema. Pero si me viene más grande, ya me genera desperdicios, o si me viene más pequeña, quiere decir que ya no viene con el grado de madurez que yo ocupe. Es ahí donde los controles son necesarios para contener los riesgos. Pero yo también tengo que tenerlos identificados. No es solamente a nivel de lo que pasa en mi proceso, sino también a nivel de las entradas de a las diferentes etapas. Entiéndase que digamos, si la primera entrada es la materia prima en fresco al proceso y la siguiente etapa dentro de mi proceso es entregar esa lechuga para la parte de empaque, entonces yo en empaque tengo que tener otro control o previo a entregar empaque. ¿Por qué? Porque, digamos, en el primer eslabón yo no logré contener X o Y cosa, o en ese primer eslabón contuve la parte microbiológica, física y demás. En el segundo control va a ser un tema de dimensión. Entonces yo reviso en ese segundo punto de control y defino que voy a tomar 1 kilo de lechuga y lo voy a revisar y lo voy a medir. Ese es mi segundo punto de control para que ya pueda ser empacado. Entonces, es ahí la importancia de lo que les decía de que las plantillas o los procesos, cuando los realicemos, tengamos una visión amplia para poder abarcar de una vez y poner en una posición todos los riesgos que encontremos, todos los riesgos que identifiquemos dentro de la operación. Y de esta forma, no generar retrabajos en los procesos, ¿verdad? No generar, me voy a devolver, o no, mira, se nos fue que eso también había que controlarlo, mira, no, que en la medida de lo posible podamos mapear. Es importante ahí donde el equipo que escojamos y el líder que escojamos tengan esas habilidades y que nosotros también las tengamos pues despiertas, ¿verdad? Para poder identificar todos los riesgos posibles. En esta primera etapa, bueno, vamos a desarrollar estos puntos un poquito más. El definir el alcance, ¿verdad? Es a la hora de llevar el análisis de riesgo y establecer el alcance del estudio. Vamos a considerar que este análisis de riesgo forma parte de un plan director de seguridad. Es ahí donde les decía, digamos, qué tan amplio yo lo quiero hacer. Y es lo ideal, que yo lo haga amplio y que involucre o que tenga la perspectiva de todos los posibles factores que pueden incidir o que yo voy a medir dentro de mi proceso. Identificar los activos. Debemos identificar quiénes van a estar involucrados, cuáles son los más importantes y cuál es la información, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Hablábamos de los BRICS, ¿verdad? Entonces usamos una tecnología más alta. No es solamente medir con una regla, ¿verdad? Como una medición de dimensión. Entonces, sí, yo voy a utilizar un equipo más sofisticado. Entonces, que este equipo, ok, yo voy a capacitar,
voy a delegar un responsable y esa es la persona que me va a dar respuesta al respecto sobre ese equipo que estamos usando para medir. Identificar o seleccionar las amenazas, ¿verdad? Como les decía, hay que tener claro todos los puntos que pueden estar involucrados en nuestro proceso. En este caso, si lo vemos desde alimentos o un servicio o demás, ok, ¿qué puede ser una amenaza? Ok, la parte microbiológica, puede ser la parte química, puede ser inclusive un desabastecimiento, es una amenaza probable. Entonces, ¿cuál va a ser esa amenaza? Ok, el desabastecimiento. Entonces, como les decía, si ya yo sé que en época de lluvia tengo problemas para encontrar las lechugas, ok, tengo que irme a otros sistemas de desarrollo de cultivos o a otras áreas de desarrollo de cultivos. Entonces es importante tener en mi lista de proveedores ya identificados, ya analizados y con sus respectivos registros y demás, A, B, C y D, ¿verdad? Como planes de contingencia. Identificar esas vulnerabilidades, ¿verdad? Que nos pueden generar retrasos o incumplimientos en nuestros procesos y generar esos planes de contingencia. Ese riesgo, ¿verdad? Es lo que hablábamos. Puede ser desde lo que haya de incidencia directa hacia temas de desabastecimiento, temas de costos, temas de relaciones comerciales inclusive. Entonces, ok, si mi materia prima es la lechuga, ok, yo le voy a evaluar todos esos riesgos que ella tiene y cuáles van a ser el impacto que yo voy a tener en mi operación y cuáles van a ser esos planes de contingencia que ya lo vimos, ¿verdad? En los puntos anteriores. Documentar el plan del control de la calidad, como les decía al inicio, tenemos siempre que tenerlo claro y es importante también siempre defenderlo. ¿Por qué? Porque lo que nos permite la continuidad, nos permite la capacitación con el personal, nos permite buscar la información necesaria y que sea un punto de partida. Es ahí, inclusive cuando hay procesos de auditorías, por lo general las auditorías en una primera etapa siempre revisan documentación. Entonces es importante que nosotros tengamos respaldado, que no sea antojadizo, que a Pedro le gusta que el pan salga de 13 centímetros, entonces lo va a hacer de 11.5, pero no, en realidad tiene que ser de 10, no puede ser de 1.5 como salga de la línea. No, es que así queda más bonito. No. Tiene que estar establecido, tiene que estar estandarizado, ¿verdad? ¿Qué implica esa documentación? Bueno, elaborar y aprobar los documentos, dónde van a estar distribuidos, que haya un tema de revisión y actualización, y aquellos que descartemos también estén controlados. Ahí viene también involucrado el tema si hay alguna documentación externa que nosotros ocupemos estar actualizando, llámese en fichas técnicas, hojas de seguridad, registros sanitarios de las materias primas, pensemos, o cualquier otra información que nosotros no generemos en nuestro proceso, que ocupemos, tiene que estar actualizada y resguardada. Y también tiene que haber un control de versiones, ¿verdad? Para esos puntos. Entonces, cuando yo elaboro un nuevo documento, tiene que ver, ok, ¿cuál reemplaza? La versión 1, la versión 2, la versión 3. Y que quedó constatado dentro de los documentos el cómo se genera ese cambio de versiones, ¿verdad? Ya por acá terminamos la lección de hoy. Voy a buscar, permítame un momento.
a ver si tengo un ejemplo de cómo puedan visualizar el tema de los documentos y los cambios de versiones, que eso es muy importante que lo tengan claro. Profe, una pregunta. ¿No? Esta actividad, ¿dónde subimos digamos, el documento de la política o las... De las tareas. Vea, en la clase anterior y esta, la clase anterior también había una tarea. Y en esta también hay tarea. Entonces, esas me las pueden mandar por correo. Voy a consultarle al coordinador, porque la verdad es que en la plataforma no sé qué tan factible es, digamos, o qué tan fácil se les va a hacer cargar un documento ahí. Entonces, para mí es más fácil que me lo envíen por correo. Pero voy a consultar al coordinador por un tema de que se tiene que quedar registrado para que se digamos, como yo les ponga, ok, lo recibí y ya se les genera el check, digamos. Como no les había terminado de dar la explicación,